Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y queremos presentarle nuestra nueva lección. Nuestra nueva lección es el fruto del Espíritu, parte 1. Tenemos 2 lecciones que va a hablar del mismo tema y tenemos muchos frutos en el fondo, como una ilustración del cristiano vivo que tiene también abundancia de frutos. Antes de empezar con nuestra lección en detalles, queremos tener una oración en silencio. Amén. Vamos a analizar la estructura de la lección, frutos del Espíritu, como mencioné después de un testimonio de introducción. Tenemos el primero subtítulo, el árbol cristiano y su fruto. Es importante entender la importancia del bautismo del Espíritu Santo, pero aquí en más detalle revelado en los frutos del Espíritu. El segundo subtítulo es llevando fruto en abundancia. Esos 2 títulos son muy importantes y las preguntas que están dentro del contenido, porque no solo revelan la necesidad como cristianos a tener frutos del Espíritu Santo, pero debemos tener abundancia, debemos tener muchos frutos. Eso es importante como una señal de una conexión constante con Cristo, con agua, con el Espíritu Santo. Vamos a tener varios ejemplos aquí que son importantes, símbolos poéticos revelados en la Sagrada Escritura. Es muy bueno explicarlo a nuestros miembros o visitas de la escuela sabática. Es importante también ver dónde está el interés de la membresía y qué de los puntos es que le interesa más. Si el interés es más en la abundancia de los frutos, cómo podemos ser más fructíferos o más exitosos en la vida cristiana, o es más en el bautismo, o es más en el examen personal, si tenemos frutos o no tenemos frutos. Dependiendo de la necesidad de la iglesia, el maestro puede dirigir la lección, porque la lección se presta muchos, tiene una riqueza de contenido, entonces presta muchas posibilidades de explicación y de profundidad. El otro subtítulo es fruto y carácter. Son las últimas 2 preguntas que prácticamente hacen una conclusión de la lección y enfoca la lección de un examen personal relacionado con los frutos del Espíritu Santo y la revelación que tenemos, o el ejemplo que podemos dar si tenemos esos frutos, que es sumamente importante para nosotros como cristianos, porque si un cristiano no tiene frutos, claro, seguro tiene un problema. Y esa lección prácticamente analiza qué tipo de problema podemos tener, y si lo tenemos también cómo podemos evitarlo o eliminarlo de nuestra vida cristiana. Es sumamente importante como pastores, líderes de la iglesia, conocer bien esa lección y también intentar ayudar a todos los miembros y participantes de la escuela sabática para que todos ellos puedan tener una vida exitosa, una vida cristiana llena de frutos. Siguiendo la lección nuestra en detalles y punto por punto, ahora vamos a analizarlo con la ayuda del Señor. Y la primera pregunta dice: ¿a qué se compara el cristiano en las Sagradas Escrituras? ¿Quién es el árbol de la vida cuyas ramas se extienden hasta nuestro mundo? Bien, las respuestas a las 2 preguntas incluidas en la primera
lo encontramos sintetizado y de hecho expuesto claramente en el Salmo 1. Y en relación a ello nos confrontamos con una imagen que es realmente impactante, porque es un árbol majestuoso, poéticamente descrito, siempre verde, las hojas no se marchitan, el fruto es constante y abundante, pero hay un secreto en todo ese proceso, y es que se encuentra plantado junto a corrientes de agua. Así que hay abundancia y hay circulación, y esa misma abundancia de la cual se alimenta genera a su vez abundancia en frutos, hasta el punto que dice que todo es prosperidad, todo sale bien. Y realmente es significativo lo que es y lo que deja de hacer, porque el Salmo nos compara las dos situaciones en las que nos encontramos en la vida. Así que Dios presenta al varón sabio y fiel como aquel que no anda con los que hacen mal, no sigue el ejemplo o las costumbres de los que se conducen incorrectamente, ni colabora ni se amista con aquellos que son burladores y practicadores del mal. Así que, como no anda con el mal, entonces su delicia, su placer, es la meditación de la ley de Dios. Y es el centro de su reflexión de día y de noche. Entonces, considerando que deja al mundo sus costumbres, hábitos, influencias y amistades a un lado, se centra en seguir a Dios como ejemplo, como modelo a seguir, y su palabra y su ley como elemento de meditación y reflexión. Entonces es cuando, estando alimentándose de esas aguas abundantes, sanas, que corren, que es el símbolo del Espíritu Santo también, crece y da el fruto a su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prospera. Tres elementos o tres partes significativas: lo que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer y cuál será el resultado. Muy interesante y muy importante son esos símbolos, como un árbol que tiene muchos frutos, y todos nosotros queremos tener muchos frutos. Prácticamente, ¿por qué son esos frutos? El árbol mismo no tiene mucho beneficio de los frutos que él produce. Quien tiene beneficios son los otros que están alrededor del árbol. Eso es el mundo, son los vecinarios, el círculo de la gente donde nos movemos nosotros. Entonces entendemos que es sumamente importante para la Iglesia de Dios que demuestra cristianos con frutos, porque de eso depende prácticamente la imagen de la iglesia. Cada uno que quiere acercarse a una iglesia y quiere ser miembro de esa iglesia es porque quiere también tener frutos, y eso es una imagen muy importante, muy atractivo, que prácticamente es un fundamento para el éxito de la obra misionera y el compartimiento del mensaje. Pero seguimos adelante y vamos a ver en la segunda pregunta, menciona los frutos del Espíritu. Vamos a ver qué son los frutos, porque claro, podemos imaginarnos muchos frutos, y de verdad es que no son solo los frutos que se mencionan en esa lista, son mucho más los frutos, pero en esos frutos se concentran prácticamente las calidades más importantes de ellos que recibe el Espíritu Santo. En las lecciones pasadas hemos estado estudiando la transformación del carácter, la regeneración del ser. Hemos estado concentrados en la labor del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, es una labor que se realiza prácticamente en forma misteriosa, silenciosa y prácticamente sin ninguna exposición espectacular. Ahora
estamos considerando en esta lección y la próxima la forma en que esa obra interna que se ha llevado a término se está reflejando. Ahora es la exposición externa de una obra que antes se ha enraizado y cimentado en el interior del ser humano. Por lo tanto, se nos habla del fruto del Espíritu. Consideremos que no son frutos disasociados entre sí, es decir, es un mismo fruto porque tiene un mismo origen y es el Espíritu Santo, pero se diversifica en distintos atributos. Por lo tanto, el principio genérico es singular, la diversificación es plural. Y encontramos 9 en principio expuestos en la cita que aquí se nos menciona, y cada uno de ellos son elementos significativos que demuestran el nivel o el alcance al que se ha llegado por medio de esa labor regenerativa y de transformación del carácter a través del Espíritu Santo. Si alguno de estos elementos son defectuosos en nosotros o nos decepciona el hecho de que no se encuentran en plena madurez y desarrollo en nosotros cuando nos confrontamos con la vida diaria y los conflictos y las fricciones, entonces quiere decir que algo en nosotros está obstaculizando la obra del Espíritu Santo para que que es un fruto que demuestra su labor exitosa en nosotros, pueda evidenciarse hacia el exterior. Así que pensemos que el fruto del Espíritu no va a poder revelarse a no ser que nuestras raíces, nuestra vida interior, esté profundamente enraizada junto a las aguas profundas, frescas, vivas y corrientes del cielo. No podemos esperar frutos sin antes tener una vida interior espiritual viva, creciente y dinámica. El fruto del Espíritu es el resultado de esa labor. No se dan los frutos, es porque hay carencia de la labor del Espíritu Santo dentro de nosotros. Muy interesante. Tenemos la lista de los frutos del Espíritu y es muy interesante aquí también el testimonio. Dice, cuando uno ha quedado complementado, despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el flujo del Espíritu de Cristo. Es muy importante vaciarnos nosotros mismos, así como dice en inglés el original de ese testimonio, vaciarnos del yo, despojarnos del yo. Entonces eso es la condición más importante que cumplir para recibir el Espíritu Santo. También Mateo capítulo 5, la primera bienaventuranza dice que hay que ser pobre del Espíritu, no el pobre del Espíritu Santo, pero pobre de nuestro espíritu. Entonces es cuando vamos a hacernos ricos con el Espíritu Santo, lleno de bendición y de éxito, lleno de frutos. Es muy importante entender este asunto porque en cualquier momento nosotros intentamos desde nuestro propio poder y nuestra propia ambición a recibir o demostrar o imitar los frutos del Espíritu Santo, ya fracasamos inmediatamente. La única forma de recibir esos frutos es vaciarnos de nuestro egoísmo. Seguimos adelante y vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué hace posible que el pecador sea capaz de producir los frutos del Espíritu? Nosotros somos pecadores, tenemos una naturaleza caída. ¿Cómo podemos nosotros producir? Bueno, prácticamente no producimos nosotros, solo demostramos los frutos del Espíritu, pero ¿cómo es eso posible? Bien, el paso entre la aceptación de la obra del Espíritu en nuestras vidas y la demostración de esa obra espiritual en nuestros corazones pasa por un elemento intermedio que es fundamental y vincula ambas fases.
tenemos que tener el deseo firme de conocer la voluntad de Dios. Y tener ese deseo porque creemos firmemente y aceptamos a Dios como nuestro Rey y nuestro Señor. Y deseamos que en esta tierra su Espíritu nos guíe en el camino del bien. Y eso significa que nosotros confiamos en Dios. Y ese acto de confianza, que es un acto de fe, nosotros deponemos nuestra voluntad a su servicio y en ese momento aperturamos nuestro ser, nuestra vida interna espiritual para que Él influya, trabaje, purifique, elimine, vitalice esta demostración externa de una obra interna profunda. Así que la voluntad humana tiene que ponerse al servicio de Dios, debe haber un deseo profundo de aprender el bien, practicarlo por medio del reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestra vida y la confianza absoluta y completa en esa labor en nosotros. Muchas gracias. Sí me gustaría comentar un poco del símbolo que tenemos en Jeremías capítulo 17. Se habla de un árbol que primero que está colocado cerca del río, cerca del agua. Y segundo, cuando está colocado, el primero que hace ese árbol es profundizar con sus raíces y extender sus raíces, así que puede todo el tiempo tener éxito o tener acceso de esa humedad o esa agua. Y es interesante que un árbol que tiene raíces profundos no tiene miedo de la sequía o de los problemas meteorológicos. Y eso es, queridos hermanos, una ilustración poética e ilustrativa que es muy importante para nosotros, porque muchas veces nosotros nos desanimamos. Estamos en la iglesia bautizados, pero suceden problemas, conflictos, quizá en el liderazgo, quizá dentro de la membresía, quizá estamos ofendidos o rechazados, nos sentimos heridos, atacados. ¿Y qué sucede? Todo ese ánimo y todo ese deseo de colaborar y de servir en la iglesia ya se nos va. Ya no revelamos más los frutos del Espíritu, ya se acaba la mansedumbre y empezamos a revelar un carácter totalmente diferente. Eso sucede porque nuestras raíces no están profundos. ¿Y cómo profundizamos nuestras raíces? Es con el estudio de la palabra de Dios. Debemos tener una convicción personal profunda, no solo confiar al pastor, confiar a la interpretación externa de la iglesia o de alguien otro, pero debemos tener una convicción profunda personal de cada uno de los puntos de nuestros principios de fe. Entonces sí podemos ser como este árbol que nunca falta frutos y hojas verdes. Y creo que eso es el deseo también de cada uno de nosotros. Pero seguimos adelante y vamos a ver más cosas muy interesantes aquí en esa lección. La pregunta número 4 dice: ¿qué es esencial para llevar el fruto del Espíritu y así glorificar a Dios? ¿Qué es esencial? Hay muchas cosas importantes, pero aquí dice algo esencial. ¿Dónde está el centro de todo? Bueno, hay diversos elementos que son fundamentales y queremos mencionarlos uno tras otro en el mismo orden en que Juan 15 nos los pone. Entonces, el primer elemento para llevar fruto y así glorificar a Dios es reconocer quién es el originador del bien y quién es el único que tiene la savia potenciadora de producir frutos. Y ese es Dios. Al decir yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el Señor nos facilita comprender que únicamente en esa conexión entre el tronco central con las ramas
se facilita la savia vivificante para producir fruto. Así que el primer elemento esencial es comprender que por nosotros mismos no podemos producir, no tenemos capacidad creativa ni regenerativa, pero sí recibiéndola por conexión y por profunda entrega a Dios, esos frutos se pueden dar, porque vienen ahora directamente de Dios y se instauran en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en nosotros por conexión. El segundo elemento importante es que debemos permanecer, además de estar conectados, debemos permanecer en esa conexión, porque lo que ocurre es que a veces nuestra experiencia religiosa es muy volátil y es muy voluble y tiene altos y bajos y no somos constantes, estables, perseverantes en el bien hacer. Y aquí se enfatiza no solo que conozcamos, promovamos esta conexión con Dios, sino que permanezcamos en Él con la misma intensidad en que Dios permanece en nosotros. Y entonces Él en nosotros es el que produce los frutos. Ahora el ser humano tiene que ceder su voluntad, expresar explícitamente su deseo, su entrega y hacer todo el esfuerzo en su capacidad para permanecer en esa comunión. Ser conscientes que en forma independiente de Dios ningún bien podemos hacer. El Señor Jesús es muy tajante en su declaración al decir: nada podéis hacer sin mí. Y realmente ese es un elemento de humildad y de mansedumbre que nosotros debemos reconocer, porque eso nos va a ayudar a sentir nuestra dependencia constante de Dios para poder permanecer en el camino del bien. ¿Y ahora qué ocurre? Cuando nosotros estamos conectados, permanecemos y practicamos el bien, nuestros deseos y nuestros actos estarán en correcta armonía con los principios de la verdad. Y este es el modo de glorificar a Dios. Y entonces Dios produce los frutos, porque somos sus discípulos, porque le seguimos. Así que Dios nos comunica su vida, su energía productora a través del Espíritu Santo al obedecerlo, al servirle y al seguirle. Muy importante, muchas gracias. Interesante es el testimonio que menciona algo muy importante. La primera línea del primer testimonio dice: el estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. Y aquí quiero enfatizar esta parte. Para ser en Cristo, conectar con Cristo, significa vivir una vida en servicio, no una vida pasiva, no una vida aislada, no una vida de una persona que evita cualquier tipo de responsabilidades o de trabajo dentro de la iglesia. En contrario, una vida de un servicio constante. No significa que la persona debe ser empleada en la iglesia, pero significa que la persona debe constantemente buscar la oportunidad de servir en la iglesia en Cristo. Porque vamos a recibir nosotros los frutos del Espíritu si no usamos esos frutos para beneficio de los demás. El principio del reino celestial siempre es dar, y es más bendecido a dar que recibir. Así que el servicio es el punto central de cómo podemos recibir y participar en esa bendición que es prácticamente la abundancia de los frutos. Vamos a ver la pregunta número 5, es exactamente relacionada con la abundancia. ¿Cómo podemos llevar frutos? Y esa pregunta, no solo frutos así, más o menos algunos frutos, pero frutos de abundancia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, la producción de frutos no puede ser un acto aislado, no ocurre indiscriminadamente, sino que tiene que estar regulado.
En la naturaleza lo encontramos regulado por las estaciones, el tiempo, el medio ambiente, la lluvia, la calidad de la tierra, el nivel de erosión, la condición saludable del árbol, etc. Bien, espiritualmente es muy semejante el símil que estamos analizando en diversas preguntas del cristiano con el árbol. El Señor desea que nuestra producción sea constante, que sea a su tiempo y que sea abundante, no escasa, ni defectuosa, ni de calidad inferior a la que debería el árbol dar, porque pensemos que al dar fruto se demuestra que estamos conectados a esa savia celestial que nos da la energía y la vida para poder rendir en honor a su nombre estos frutos. Bien, Colosenses 1, 10 y 11 lo analiza claramente. Nosotros tenemos que caminar, tenemos que andar con el Señor día tras día, para que la cantidad, la calidad del fruto, del servicio que le ofrecemos a Dios, de los atributos celestiales en nuestra vida, crezcan en intensidad, en calidad, en producción, en aroma y en beneplácito, en bendición para otros y en glorificación para Dios y beneficio personal. Entonces, tenemos que caminar con Dios de acuerdo a lo que nosotros sabemos que es correcto. No puede haber una contradicción entre lo que creemos y entre lo que hacemos. Tiene que haber una armonía absoluta a nivel teórico y a nivel práctico. Bien, tenemos que tener alegría en lo que estamos haciendo. Tenemos que gozarnos en el conocimiento que Dios nos ha permitido alcanzar. Y ese servicio que se hace con toda paciencia, con toda longanimidad, con toda perseverancia, desarrolla por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros una calidad, una abundancia y una producción de atributos que benefician al mundo, acercan personas a Dios, ejercen una influencia beneficiosa en esta sociedad y son una bendición para glorificar a Dios. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo podemos ser abundantes en frutos? Eso es muy importante. Cada uno se alegra cuando tiene un árbol en su jardín que es abundante en frutos. Eso es también muy apreciado. También una persona que tiene muchos frutos se siente feliz, se siente bien, se siente realizada en la vida. Y aquí está revelado el secreto cómo podemos tener abundancia de frutos en el testimonio deseado de toda la gente. Es página 216, las primeras líneas. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él. Es muy importante. Todos nosotros venimos con nuestros defectos de carácter, con poco conocimiento, pero ¿qué hace Dios? Dios no educa. Toda la educación en la iglesia, inclusivamente esa escuela sabática, tiene el propósito a prepararnos para servicio. El único propósito por qué la iglesia existe y por qué la organización en la iglesia existe es para crear posibilidades de servicios. Que cada uno de nosotros puede entregarse en servicios. Y el servicio no significa solo participar en la iglesia, escuchar la predicación, no, eso es solo recibir la bendición y conocimiento, pero servicio significa activamente participar en la distribución del Evangelio. Más servimos al Señor, más tiempo dedicamos en servicio, más frutos vamos a recibir. Y es muy equivocado cuando alguien dice: yo todavía no soy digno, yo no puedo servir, yo no sé suficiente, yo primero quiero educarme. Nosotros podemos servir con el poco que conocemos, con el poco que tenemos, podemos empezar a servir, y más servimos al Señor, más bendición, más conocimiento
vamos a recibir. De esa forma vamos a ser abundantes de frutos. Siguiendo más allá, en nuestra lección, el número 6, pregunta número 6, dice, ¿qué se revela mediante los frutos que produce una persona? El Señor Jesús fue muy impactante en esta declaración al decir, por sus frutos los conoceréis. Recordemos que nuestras acciones claman a voz en cuello quiénes somos. Es decir, nuestro comportamiento externo, nuestro modo de expresión, nuestro diario comportamiento demuestra de qué fuente nos alimentamos, de qué agua bebemos, cuál es el poder que mora en nuestra vida interior y rige nuestras vidas. Por eso es tan importante que en esta lección, como maestros, ayudemos a la audiencia, a los hermanos y a las visitas presentes a plantearse cuál es el elemento que de algún modo perturba el hecho de que el conocimiento que se tiene de la verdad no corresponda a la vida práctica y al diario vivir que tenemos. Es decir, hay algo o varias cosas que pueden obstaculizar ese dinamismo y fluido suave, dinámico del poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que lo que somos en nuestra vida interior es lo que revelamos en nuestra vida exterior. Al observarnos a nosotros mismos retroactivamente, podemos ver si hay esa disfunción. Si la hay, tenemos que pedirle sinceramente al Señor que nos ayude para que se restaure esa conexión entre lo que creemos y lo que somos. Muy interesante. Si nosotros consideramos en los Salmos, David pregunta y pide al Señor varias veces, por favor, revélame mi condición, revela mi situación. Y aquí tenemos una forma de que podemos examinar nuestra propia vida espiritual. Es interesante, importante, ¿por qué? Porque nosotros somos muy dispuestos del engaño. El engaño propio prácticamente es el engaño más distribuido y más practicado, porque todos nosotros nos gusta tener una opinión mejor de nosotros que en realidad somos. Y aquí con los frutos prácticamente podemos ver hasta qué nivel de realidad, de verdad, hemos alcanzado algún punto de la santificación algún punto de cambio y transformación, reformación en nosotros o no. Por eso es importantísimo. También, no solo como persona, pero como familia, como iglesia, como movimiento, como tal, en la historia de la humanidad. También sabemos que hasta naciones enteras fueron perdidas, como son las civilizaciones de las incas y las aztecas y de los griegos y de los romanos. ¿Por qué? Porque ellos acabaron con sus frutos buenos. Ellos cayeron en la tentación del mundo. Y aquí tenemos ese contraste que debemos entender. El apóstol Pablo también más allá demuestra ese contraste del bueno y del mal, del carnal y del espiritual. Pero vamos a ver la última pregunta y ahí vamos a ver eso más claro. ¿Por cuánto tiempo dará fruto el árbol cristiano? ¿Es solo por un tiempo corto? ¿Es por la primera amor solo? ¿O es también toda la vida? ¿Cómo es? Es eterno. ¿Y por qué es eterno? El Señor concibe la vida cristiana, la vida espiritual, como un crecimiento dinámico constante, que supera el tiempo y el espacio. Por lo tanto, el Señor dice claramente que el justo crece, florece, se extiende, porque está plantado en los atrios de Dios. Y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes.
para anunciar que Jehová es fortaleza y es recto, y en él no hay injusticia. Así que ese desarrollo vigorizante de la vida espiritual no tiene límites, porque Dios no tiene límites, Dios es infinito. Y cuando Dios nos ofrece su gracia, su poder, su completa entrega del Espíritu Santo para nuestra regeneración y transformación, Él no establece límites. Él está dispuesto a que lleguemos a la máxima elevación espiritual posible en esta tierra, e inclusive en la glorificación ese crecimiento continuará sin límites. Por lo tanto, de la misma manera que Dios es infinito, Él desea que nuestro desarrollo personal así lo sea. Y de hecho, como cristianos tendríamos que ver que el fruto del Espíritu es un desarrollo de la vida espiritual. Y ese desarrollo no tiene fin. El Señor desea que vayamos de más a más, y de mejor a todavía mejor, y de alto a todavía más alto. Y por eso es fundamental poner nuestro completo ser a disposición de Dios. Porque si no hay crecimiento, si no hay desarrollo en nuestra vida espiritual, es porque hay enanismo, hay raquitismo, hay anemia espiritual. No estamos alimentándonos del pan del cielo, no estamos bebiendo de las aguas espirituales, no estamos conectados con su poder. Y el Señor desea que en este sábado, cuando estudiamos esta lección, su poder pueda tener acceso a nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu y desarrollar esa obra en nosotros a su máxima plenitud. Muchas gracias. Muy importante esa pregunta, y las preguntas 6 y 7 están conectadas. Prácticamente seguro surge la pregunta, pero ¿qué tal esos tantos frutos? ¿Por qué estamos hablando tanto de los frutos? La salvación no es por los frutos, y es verdad, nosotros no nos salvamos por los frutos del Espíritu Santo, no, nos salvamos por gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por fe en Él. Pero ¿qué sucede cuando una vez recibimos esa salvación? Es algo que sucede. Aquí tenemos el testimonio, la primera línea otra vez dice: vuestra experiencia no debería consistir en 10, 20 o 30 años de edad, sino que deberías tener una experiencia diaria y vital a fin del poder dar y cada uno su porción de comida a su debido tiempo. Entonces, eso no, los frutos del Espíritu Santo no es una condición para la salvación, no, es una comida de diaria, en la vida diaria. Es como una reacción química que automáticamente y absolutamente debe suceder después que la salvación está recibida por fe. La justicia por fe está recibida por fe. Y si nosotros no demostramos los frutos del Espíritu Santo, significa que algo está mal con nuestra salvación. No creemos que estamos salvos. No creemos que estamos justificados. No creemos quizá que estamos perdonados. Todo eso o cualquier otro punto de problema, enfermedad espiritual está dentro de nosotros, que debemos descubrir y con ayuda del Señor también reformarla o curarla. También de parte de nuestros líderes y pastores es importantísimo que nosotros no permitimos que los miembros se queden pasivamente en su lugar donde están. Debemos hacer todo posible que ellos se involucran, que se conectan con la obra y que tienen la opción y la oportunidad de participar. Los departamentos de nuestra iglesia deben trabajar en plena velocidad y todos los miembros deben estar conectados con diferentes departamentos para poder
aprovechar la posibilidad de servicio. Si no servimos, somos miembros muertos, somos un sacrificio muerto, no un sacrificio vivo. Pero en lo mismo tiempo podemos ver que si nosotros somos conectados con Cristo, entonces no tenemos ningún problema e inmediatamente esta comida, esta nutrición llega hasta nosotros y nosotros sí podemos producir no poco, muchos frutos. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que disfrutamos esa lección y ojalá podamos dar muchos frutos como este árbol que tenemos en el fondo en este cuadro. Con la ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana. Amén.